de Schopenhauer, ahora vamos a hablar de nuestro segundo representante del voluntarismo. Estaremos hablando, por supuesto, de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Y bien, ¿qué cosa va a pasar con este señor? ¿Qué cosa va a pasar con Friedrich Nietzsche? Bien, hay que decir, mis estimados estudiantes, que Nietzsche nace en 1844, fallece en 1900, y que desde 1888 Nietzsche se encuentra en la más absoluta locura, en la más absoluta insanidad mental. Bueno, no estoy seguro. Cuentan por ahí, mis estimados estudiantes, que cuando Nietzsche estuvo recluido en un sanatorio de salud mental, el tipo tenía conductas extrañas. Como por ejemplo, cuando yo digo coprofagia, ¿saben a qué me refiero? La coprofagia es literal, comer tus propias heces, por supuesto. Aparte tenía hiperfagia, o sea, comía demasiado y luego lo vomitaba a ello. Y cuando firmaba sus cartas, se las firmaba con el nombre de un dios griego, con el nombre de Dionisio, por supuesto. Aparte que tenía arranques de ira y por supuesto un gran complejo de superioridad, ¿verdad? Entonces, a las ideas de Nietzsche las debemos de tomar con pinzas, las debemos de entender con mucho cuidado, porque básicamente las ideas de Nietzsche son las ideas de un loco, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la razón por la que Nietzsche enloqueció? Se conjeturan tres hipótesis. La primera de ellas, Nietzsche era un filósofo que hablaba mucho de satisfacer los instintos, el cuerpo, ¿de acuerdo? Al parecer, Nietzsche habría frecuentado bastante casas de citas, entiéndase, habría frecuentado a meretrices. No sé si me doy a entender con ello. O sea, que ha contratado servicios de prostitutas, a eso me estoy refiriendo. Y entonces habría desarrollado una infección de transmisión sexual. Me estoy refiriendo a la sífilis. La sífilis, cuando no es tratada, en su tercera, en su cuarta etapa, termina comprometiendo al sistema nervioso. ¿Me doy a entender con esa idea? La sífilis, cuando llega a su tercera y cuarta etapa, te enloquece. ¿Estamos todos claros con ello? ¿Han jugado Outlast 2? ¿No han jugado Outlast, el videojuego de terror? En Outlast 2 hay todo un pueblo de gente que está loca. ¿Por qué? Porque tiene sífilis. Definitivamente, claro que sí. Y como les estaba diciendo, la sífilis en sus últimas etapas desestabiliza el sistema nervioso. Esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis es que Nietzsche padecía de disentería, entiéndase, de diarrea crónica, y como en esa época todavía no existían antibióticos, ¿cuál era la forma en la que se trataba esto? Te daban agüita con minerales o con metales pesados. ¿Se entiende por ahí esa idea? Imagínate un agua con arsénico, agüita con plomo, y todo eso se iba a ¿dónde? A alojar al sistema nervioso. Lo que causó que Nietzsche desarrollase un tumor cerebral justo en el área responsable del lenguaje. Por esa razón es que mientras Nietzsche estaba más loco, escribía cada vez más y mejor. ¿Estamos todos claros con ello? Ahora, otra posible hipótesis, gente, es que, miren, yo tengo 28, imagínate que tenga unos 40, 38, 41, y que me enamore de una de mis estudiantes, ya jovencísima, 19 o 20 años. Eso fue lo que pasó con Nietzsche, ¿de acuerdo? Nietzsche tuvo una musa que lo obsesionó de una manera enfermiza, tal como Dante se obsesionó por Beatriz en la Edad Media, ¿verdad? Nietzsche le llegó a proponer 2 o 3 veces matrimonio, sin embargo ella atacantemente lo rechazó, por supuesto. Nietzsche no se solía llevar bien con la psicología, recuerda, él está loco. Sin embargo, esta mujer prefirió quedarse con un psicólogo. Me doy a entender con eso, ¿no? Las vueltas que da la vida, en fin. Entonces, al parecer estas 3 serían las posibles causas por las que Nietzsche habría enloquecido. ¿Desde qué momento Nietzsche se le considera como alguien completamente loco? Nietzsche estaba en la ciudad italiana de Turín, y entonces ve Nietzsche que hay un cochero, o sea, que hay un señor que maneja un coche impulsado por caballos, que estaba maltratando un caballo, lo estaba golpeando, escupiendo, y el pobre caballito estaba flaquito
parecía que se le salían de las cuencas, hiperventilando, flaquito y anciano. Es así que Nietzsche, en un ataque de desesperación, se lanza sobre el cochero, abraza el caballo desesperadamente, llora y le implora perdón en nombre de toda la humanidad, ¿no? Y desde este momento es que se considera que Nietzsche está ya completamente loco, ¿no? Gente, ¿conoce Crimen y Castigo? Dostoyevsky. Ya, Crimen y Castigo de Dostoyevsky está inspirada en Nietzsche, ¿no? La idea del superhombre, tal como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Quién es el superhombre según Nietzsche? Es el hombre superior a los demás, ¿verdad? Y entonces Rodion Raskolnikov, ¿no? En Crimen y Castigo, se creía superior a los demás, ¿no? Y creía que el matar a la anciana le hacía hasta un favor a la humanidad, claro. Y hay un episodio en Crimen y Castigo en donde hay un choque, ¿no? Con un carro de caballos. Eso está inspirado directamente en Nietzsche, por supuesto. Otra gran influencia que por supuesto va a ejercer Nietzsche va a ser la siguiente. Cuando fallece Nietzsche, Andrea Salomé, así se llamaba la chica, va a visitarlo, agarra todas sus ideas, todos sus textos y los lleva desde Alemania a la ciudad de Austria, no, de Viena, en el país de Austria, ¿de acuerdo? Y ahí empieza a relacionarse con un joven neurólogo y psiquiatra. ¿Quién sería este joven neurólogo y psiquiatra? Quizá el más famoso de todos, ¿no? Sigmund Freud. Esa es la razón por la que las ideas de Freud se parecen tanto a las ideas de Nietzsche. Conozco muchos especialistas en psicoanálisis y ellos me dicen que básicamente Freud es un plagiador de Nietzsche y es un plagiador de Schopenhauer. Y ellos son especialistas en psicoanálisis, ¿no? Si ellos lo dicen es porque debe de haber algo de cierto en ello, ¿verdad? También, mis estimados estudiantes, deben de recordar, cuando nosotros hablábamos de Marx en clases pasadas, yo les advertí que Marx y sus ideas sirvieron de inspiración, ¿no? Para el totalitarismo comunista. Entiéndase, Cuba, Castro, Vietnam, Pol Pot, Rusia, ¿no? La revolución bolchevique, Stalin, Trotsky, Lenin, China, Mao Zedong, también conocido como Mao Zedong. Bueno, las ideas de Marx sirvieron de inspiración para el comunismo. Las ideas de Nietzsche, ¿sabes para qué sirvieron de inspiración? Para el nazismo. Todas las ideas de Nietzsche son ideas nazis. Esas ideas, según la cual, ¿no? La voluntad del pueblo alemán debe de imponerse sobre el cáncer judío, que hay hombres por naturaleza superiores a otros. Bueno, tal como lo vamos a ver, si no te dijese que es Nietzsche, te diría que básicamente son ideas de Hitler, ¿no? De hecho, hay discursos de Hitler, por ejemplo, hay uno llamado El triunfo de la voluntad, mira, ¿no? Voluntarismo, en donde básicamente plagia líneas de Nietzsche, claro. Así que, mis estimados estudiantes, continuando por acá, habrá que poner lo siguiente. Nietzsche fue un filósofo, filólogo, clásico, o sea, especialista en Grecia y en Roma, poeta y músico. ¿Cuánto almacenamiento tienes? Vamos a poner también por acá lo siguiente. Vamos a poner que se trata del mayor crítico de la modernidad, del cristianismo y de Occidente en general. Si es que Marx quería tumbarse al capitalismo, lo que quiere sepultar Nietzsche es el cristianismo. Dios ha muerto. Entonces, continuando por acá, recuerden, mayor crítico de la modernidad, sin lugar a dudas, Nietzsche. Mayor crítico del cristianismo, Nietzsche. Perdón. Mayor crítico de Occidente en general, o sea, de Europa, de América, por supuesto, Nietzsche, mis estimados. Muy bien. Ahora, ¿cuáles van a ser las obras de Nietzsche? Bien, vamos a poner entonces por acá obras de Nietzsche. Si nosotros estamos hablando de las obras de Nietzsche, mis estimados estudiantes, sin lugar a dudas hay que tomar en cuenta las siguientes, ¿no? Yo te recomendaría primeramente su autobiografía intelectual, Ecce Homo.
¿Qué significa ecce homo? Es una frase en latín que significa he aquí el hombre. Dice Nietzsche más o menos algo como lo siguiente: mi nombre estará asociado algún día a una crisis como jamás hubo ninguna otra. Yo conozco, sé mi suerte, niego como nunca nadie antes ha negado, y sin embargo soy la antítesis del espíritu negador. No soy un hombre, soy una carga de dinamita. Bien, este libro lo escribe Nietzsche ya cuando está en el ocaso de su locura, en los pocos momentos de lucidez que tiene desde 1888 hasta su muerte, ¿verdad? Quien esté interesado en la crítica al cristianismo, la modernidad y en general a la psicología, ustedes tienen acá un testimonio invaluable, mis estimados estudiantes. Entonces, ecce homo, como te digo, es la autobiografía de Nietzsche, uno de los mejores libros que jamás he podido leer. Ahora, Nietzsche hace una crítica o una parodia a la Biblia a través de figuras metafóricas, a través de alegorías, es decir, es acá cuando Nietzsche saca su novela filosófica. Así habló Zaratustra. ¿Y quién es Zaratustra? Zaratustra es el Mesías, es el profeta de una religión iraquí, de una religión irania llamada zoroastrismo, ¿verdad? Y es acá donde desarrolla sus principales ideas: la idea del eterno retorno, la idea de la muerte de Dios, entre otras ideas por el estilo. Por supuesto, también habría que tomar en cuenta a el anticristo, maldición sobre el cristianismo. También habría que tomar en cuenta a la genealogía de la moral. Genealogía de la moral. Claro, por supuesto. Un libro llamado El Anticristo, por supuesto. ¿Y de qué cosa habla Nietzsche en la genealogía de la moral? Habla de los orígenes del cristianismo y de los orígenes de la moral cristiana, por supuesto, entre muchas otras obras, por supuesto. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las principales ideas de Nietzsche? Pues bien, las principales ideas de Nietzsche, mis estimados estudiantes, van a ser las siguientes. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo hacerlo? Ya, muy bien. Nietzsche. Principales ideas. En primer lugar, número 1, la idea del eterno retorno. En literatura, ¿han hablado ya de 100 años de soledad? En 100 años de soledad, ¿cómo es el tiempo? ¿Lineal o circular? Por supuesto, es circular. El principio es el fin y el fin es el principio. No hay una historia lineal o progresiva. A diferencia de Comte, de Marx y Hegel, que confiaban en una historia lineal y progresiva, ¿de acuerdo? O al menos una historia en donde de lo menos vamos a lo más. En cambio, Nietzsche dice, la historia es cíclica. La historia en realidad es cíclica. La historia no es nada más que la repetición de los errores que volveremos a cometer una y otra vez, sin aprender absolutamente nada. Entonces, el progreso, el desarrollo, no es nada más que un mito de la modernidad, un mito moderno, al igual que la igualdad, al igual que la justicia. La modernidad se había presentado como la superación de todos los mitos, y sin embargo la propia modernidad engendra sus propios mitos. Hace miles de años había guerras, hace cientos de años había guerras, hoy sigue habiendo guerras. Hace miles de años había fanatismo religioso, hoy sigue habiéndolo. Hace miles de años había injusticias, hoy la sigue habiendo. Entonces, ¿realmente podemos decir que hemos progresado, que hemos avanzado? Nietzsche afirmaría que no. ¿Esto qué cosa supone? Esto supone una concepción trágica de la realidad, del mundo. ¿Y qué cosa es lo trágico? Lo trágico es lo inevitable, aquello de lo que no se puede escapar, lo inexorable. Recuerden, en literatura, Edipo Rey, haga lo que haga,
él al final va a terminar haciendo cosas con su madre y va a terminar asesinando a su propio padre, ¿verdad? Era algo inevitable, no se puede escapar de él. Entonces, Nietzsche dice, lo que nos queda hacer no es nada más que aceptar la fatalidad, la tragedia de este mundo. Este mundo es un proyecto destinado a fracasar. Solo nos queda resignarnos y aceptar la realidad tal y como esta es. Entonces, esto es algo que recibe el nombre de amor fati, mis estimados estudiantes. Aceptación de la fatalidad, aceptación del mundo tal y como es. Ningún proyecto, ningún plan político, ninguna filosofía, ningún Dios es capaz de dar un orden o un sentido al mundo. Entonces, primera idea fundamental de Nietzsche, la idea del eterno retorno. Historia cíclica, el progreso no es más que un mito moderno y hay una concepción trágica de la realidad del mundo, a lo que se le llama amor fati. Otra idea también importantísima de Nietzsche, la idea de la muerte de Dios. ¿Y qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto de la muerte de Dios? Pues la muerte de Dios es la muerte de bastantes cosas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la muerte de Dios, nos estamos refiriendo a varias cosas. Nos estamos refiriendo a un mundo sin sentido. Nos estamos refiriendo a un mundo sin valores. Nos referimos a un mundo sin ideales. Nos referimos a la muerte de la verdad. Nos referimos a la muerte de la modernidad. E incluso nos referimos a la muerte de la religión. Muerte de la religión, de la metafísica. No hay verdad, no hay destino, no hay razón de ser, no hay valores. Este es un mundo desencantado, absurdo, sin sentido, sin razón de ser. Ni siquiera la idea entre las ideas, ni siquiera la idea de Dios es capaz de salvar al mundo o de darle un orden. Como por ejemplo, mis estimados estudiantes, ¿cuándo has visto, no sé, a una actriz porno, o cuándo has visto a una chica, no sé, que participe en OnlyFans abusando de un niño? Sin embargo, los primeros en hablar de moralidad, ¿no? Los primeros en rasgarse las vestiduras, hablando de sexualidad, de familia, ¿no? Los primeros en criticar a los homosexuales, ¿no? Que son los curas, los sacerdotes, son también los primeros en ser denunciados, ¿no? Por casos de pedofilia. O sea, si es que yo llevo a mi hermanito a una iglesia, hay una mayor probabilidad de que ahí lo violen a que no sé, si lo dejo en una calle repleta de prostitución. ¿Entiendes eso? Ni siquiera la idea de Dios es capaz de inspirar a sus propios sacerdotes. Este es un mundo sin sentido, sin ideales, sin razón de ser, gente. Habíamos pensado que había otro mundo cuando nos habíamos olvidado de este mundo. Habíamos negado nuestra propia naturaleza en la medida en que destruíamos nuestra propia naturaleza, nuestro mundo. ¿Por qué? Por pensar en otro mundo. El cristianismo no ha hecho más que enfermarnos. Así que vamos a poner por acá lo siguiente. Muerte de Dios, mundo sin sentido, sin valores, sin ideales, un mundo sin verdad, la modernidad ha fracasado, es una muerte de la religión, es una muerte de la metafísica. Esta muerte de Dios posibilita que alguien nazca. Ahora que ha muerto Dios, de su cadáver florecerá alguien que ocupará su lugar. Un verdadero y nuevo y buen Dios. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, por supuesto, del superhombre. Y profesor, ¿qué es esto del superhombre? Para Nietzsche el superhombre es el hombre superior. ¿Por qué razón es un hombre superior? Porque la modernidad tiene como mito el que somos todos iguales. Mentira. En realidad no todos somos iguales. Hay gente que es esclava y que se queda ahí nomás. Hay gente que no piensa, hay gente que se enferma, hay gente que desprecia la vida. En cambio hay hombres superiores que aman la vida, que piensan, que son fuertes. Esos son los superhombres, el hombre superior.
En un mundo sin Dios, Él se convierte en su propio Dios. En un mundo sin sentido, Él crea su propio sentido. Crea sus propios valores. Crea su propia razón de ser, mis estimados estudiantes. Para Nietzsche, entonces, ¿de dónde es que sale el superhombre? El superhombre sale del hombre. ¿Y el hombre de dónde sale? Sale de un animal. Para Nietzsche, entonces, el hombre, como tal lo dice, ¿no?, en Hacia los Zaratustra, es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Es un ser intermedio. Así como el hombre ve al animal y siente vergüenza, en algún momento el superhombre verá al hombre y sentirá vergüenza. Entonces, para Nietzsche, el hombre, ¿qué cosa es? Pues es un ser biológico, es un ser natural, que sin embargo debe ser superado, mis estimados estudiantes. Ya lo saben, mis estimados estudiantes, el hombre es un ser natural que sin embargo debe de ser superado. Para Nietzsche el hombre es un animal enfermo que niega su naturaleza en la medida en que le hace daño al resto de la naturaleza. Este hombre dejará de ser enfermo y será sano, fuerte, cuando se convierte en superhombre. Hasta eso, Nietzsche considera que existen unas fuerzas primordiales en el hombre. El hombre tiene dos instintos, tiene dos facetas. Y Nietzsche a estos dos instintos, a estas dos facetas, les llama de la siguiente manera. Estamos hablando de lo apolíneo y hablamos también de lo dionisíaco. Profesor, ¿qué cosa es lo apolíneo? Lo apolíneo se relaciona al dios griego Apolo, ¿verdad? Lo apolíneo entonces es la razón, es la luz, es el orden, es la medida, la mesura, es de acá de donde sale la ciencia. Sin embargo, ¿qué es lo dionisíaco? Lo dionisíaco es lo irracional. Lo dionisíaco es la oscuridad, la parte oscura del ser humano. No es el orden, es el caos. No es la medida, es la desmesura. No es la ciencia, es el arte. Esta es la verdadera naturaleza del ser humano, lo dionisíaco. Y lo apolíneo no es más que una máscara, no es más que una razón. El hombre tiene estas dos partes, lo apolíneo y lo dionisíaco. Antes, Dios, el vampiro de la vida, reprimía tanto lo apolíneo como lo dionisíaco. No pienses, pensar está mal, no cuestiones, no satisfagas tus instintos, no satisfagas tu cuerpo, eso es pecado. Pero ahora que ha muerto Dios, el hombre puede revelar su verdadera potencialidad, su verdadera naturaleza y satisfacer tanto lo apolíneo como lo dionisíaco. Pensando en otro mundo, hemos negado nuestro